según yo todo estaba bien porque era como la promesa que Dios me había hecho. Y todo estaba bien porque todo estaba bien para León y se había ido para el cielo. Y para mí fue un golpe muy duro en la vida. Porque sin tener la culpa me sentía culpable. Y yo siempre había soñado con darle un hermanito a Ágata. Nuestra invitada de hoy, pues ustedes la conocen muy bien, es actriz, modelo, presentadora y también bailarina. Ya les vamos a explicar por qué. Lleva casi 3 décadas en la pantalla colombiana, no por nada diferente a que empezó a trabajar desde muy niña. Y estamos hablando de Juliana Galvis. ¿Quién es conocida Juliana? Yo no sabía. Acá tenemos un compañero de Santander y nos dice que usted en los años 90 era la primera dama de Santander, que así se conocía, ¿es verdad? Bueno, empezamos muy bien dateados. Algo así. Yo la verdad es que salí, de hecho desde antecitos de salir del colegio empecé a trabajar en el TRO, que era pues es la televisión regional del Oriente, y hice absolutamente todo. Como decías en la presentación, tuve un programa donde era presentadora, bailarina, hasta cantaba, y de ahí en adelante empecé a hacer presentación de todo tipo, noticias serias, farándula, programas políticos, musicales, que fue creo que uno de mis programas favoritos en mi época de presentadora. Bueno, en fin, hice de todo un poquito y la verdad es que la gente en Santander pues siempre me ha querido mucho. Estamos hablando como 95 por ahí, más o menos. Sí, 95. Bueno, pero el canal TRO, que es un canal regional y que por supuesto tiene muchísima gente que lo ve, que nos cuenta nuestro compañero acá de Santander, nos dice que usted era la sensación en esa época, digamos, la gente la veía porque pues el canal TRO, por supuesto, hay un regionalismo y la veía mucho. Sí, la verdad es que sí. Yo fui una niña muy linda y siempre me he reído muy duro y creo que eso a la gente le gusta. Y hacía de verdad de todo, presentaba todos los programas. De hecho, como te decía, tuve un musical de 10 a 12 de la noche, viernes y sábados, que fue un éxito y la gente, a pesar de todo, se enganchaba y se quedaba ahí oyendo música conmigo. Y lo de bailarina, que lo mencionaba al principio, ¿es cierto que bailó en programas del Canal TRO? Ay, o sea, sí. que la participación era bailar. Sí, ese fue mi primer programa. Yo bailaba y era un programa de juegos para niños. Entonces yo era bailarina y les ayudaba con ciertas cosas de los juegos. Pero sí, ese fue mi inicio en la televisión. Bueno, entonces prácticamente desde ahí es donde arranca toda su vida artística, pues. Sí, yo salí muy chiquita del colegio y cuando salgo del colegio le digo a mamá, quiero ser actriz. Y mi mamá me dice, estás completamente loca, busca una carrera seria, te vas a morir de hambre, todas las actrices están dementes. Bueno, en fin, para ella era terrible, además porque mi primer novio en ese momento era un músico que era guitarrista de Luna Verde en Bogotá. Entonces, para mi mamá, realmente, inicialmente ella pensó que mis ganas de ser actriz tenían que ver, pues, con que Jaime Andrés estaba en el medio. Y que iban a ser dos desocupados, el músico y la actriz. Y que claramente nos íbamos a morir de hambre. Así que se negó inicialmente y fue un no rotundo, y yo hice pataleta y ahí empecé a trabajar en televisión, justamente, y como a los 6 meses de haber salido del colegio, le dije, ok, ¿tú quieres que estudie una carrera? Voy a estudiar una carrera, pero yo quiero ser actriz. Y empecé a estudiar administración de empresas y cuando empecé administración de empresas... Se me olvidó eso en la presentación, pero ¿sí? Es administración de empresas, carrera que pues no le gustaba. No, realmente yo tenía como una frasecita que había oído en algún momento de mi vida y es que la administración de empresas tenía mucho campo de acción y funcionaba en cualquier carrera. Así que a mí me pareció súper fácil decir, bueno, estudio administración, pero realmente no me mataba. Yo siempre fui muy buena estudiante, pero me parecía aburrido. Y mientras estudié administración, yo empecé a presentar todos los programas del TRO, así que mi vida la hacía mucho más divertida y cuando terminé, pues la administración realmente me sirvió para
aprender a manejar mi sueldo y hoy 20 años después de salir de la universidad. Es lo único que ha administrado, el sueldo. Sí, el sueldo. Pero ahí vamos bien. Juliana, cuando estaba en el canal TRO, ¿le pagaban? Sí, me pagaban. ¿Y bien o...? Sí, pues digamos que obviamente yo vivía en la casa de mi mamá y pues no tenía muchos gastos, pero sí me pagaban bien para lo que yo necesitaba en ese momento. Tanto que pues yo empecé a ahorrar y cuando terminé materias en la universidad y le dije, mamá, ahora sí me voy a Bogotá a hacer mi sueño realidad, ella me dijo, bueno, tú te vas sin un peso mío. Yo te apoyo y las puertas de mi casa están abiertas siempre para ti, pero no te apoyo con un peso. Y yo dije, no, pues ¿qué me importa? Yo tengo plata. ¿Y cuánta plata tenía? Y me vine a vivir a Bogotá con 1.200.000 pesos. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2001. Bueno, pero era platica. Era platica, pero no tampoco mucha. alcanzaba para vivir en Bogotá mucho tiempo. Y empecé, inicialmente, pues digamos que yo iba a los castings que me empecé a inventar y a todo lo que tenía que hacer en taxi. Y de pronto me empecé a dar cuenta que la plata se me empezó a acabar. Y ahí, pues, obviamente empecé a usar mi carrera y a Juliana, administrar ese millón de pesos. Claro, pero usted estudió administración, terminó materias, pero es titulada. Sí. Se graduó todo. Sí. Es decir, lo hizo por cumplirle a su mamá. Sí. Mi mamá siempre soñó con que yo fuera profesional y ella hizo muchos esfuerzos para que... Que ese es el orgullo de los papás, sí, ¿no? Y ella hizo muchos esfuerzos para poderme dar una carrera, porque ella me decía es que después de que uno le da una carrera a un hijo, ya cumplió con su responsabilidad en la vida. Así que dije, bueno, le voy a dar gusto y fíjate que cuando me gradué y empecé a trabajar como actriz, a ella al principio le parecía tenaz que yo fuera actriz. Y ella cogió mi diploma, lo achiquitó y lo plastificó. Y entonces cada vez que alguien le decía a mi mamá, claro, Juliana la actriz, y ella sacaba su diploma y decía, no señor, ella es administradora de empresas de la UNAP de Bucaramanga. Juliana, llega a Bogotá, ya vamos a recordar, digamos, toda esa historia, pero yo creo que antes de 2008, 2009 más o menos, del cartel de los sapos, Eliana, ese fue un papel que, digamos, por toda la coyuntura, usted sabe lo que despierta en nuestro país el tema del narcotráfico, la cosa, tal. Usted ya había hecho papeles antes, pero esa serie tal vez marcó como una diferencia en su carrera. Porque total y absolutamente. Yo no sé, yo recuerdo, que yo soy muy joven, yo recuerdo que empezaron a mencionarla más a ustedes de ese momento. Sí. Yo empecé a trabajar como actriz en el 2003, pero realmente en el 2008 cuando Me amarás bajo la lluvia, ¿no? Me amarás bajo la lluvia fue mi primer personaje. Pero realmente en 2008 cuando sale el cartel de los sapos fue el momento en el que la gente empezó a identificarme por mi nombre y como actriz. Digamos que antes me veían tal vez como modelo y ni siquiera sabían mi nombre. Pero evidentemente, pues el cartel fue un exitazo. No solamente en Colombia, sino yo creo que en toda Latinoamérica, y desde ahí aún todavía llego a algunos lugares, a algunos países y la gente me reconoce, me recuerda como Eliana del cartel de los sapos. Claro, y sobre todo porque en esa época muchos de los personajes reales estaban vivos todavía, ¿sí? Narcotraficantes estaban vivos. Sí. Y pues eso era un problema de todas maneras, hacer una serie de esas, a un tipo de esos no le gustara como lo estaban representando, ¿no? Yo creo que siempre corres el riesgo cuando haces un personaje que existe, que a la persona real no le guste tu trabajo. Por eso uno intenta como actor siempre, antes de empezar, tener una comunicación con esa persona. Desafortunadamente en mi época del cartel no me dejaron hablar con la Eliana verdadera, pues por razones obvias. Y afortunadamente, gracias a Dios, mi personaje le gustó. Yo creo que mi dupla con Diego Cadavid en ese momento fue una gran fortuna para mí porque hicimos una súper buena amistad y aparte de eso nos la llevamos muy bien como actores y el cariño se veía al aire y eso funcionaba. Pues se me adelantó ahí un poquito, Juliana, porque mire, la gente siempre se pregunta a un actor cómo logra adoptar un papel, como que se desdobla, cómo puede sonar extraño, pero en un set de grabación cómo puede llegar a adoptar una energía, no sé, asumir el papel y después
dejarlo. ¿Cómo es esa preparación? ¿Cómo hace usted para interpretar a una persona que no existe, pero usted le da vida? Mira, yo de esto me hice consciente hace un par de años, después de hacer Carolina Valencia en La Venganza de Analía. Ya te voy a contar por qué. Pero antes yo no era consciente de eso. Simplemente yo siento que es como magia. Como que tú llegas al set y realmente te sientes otra persona, no te sientes tú. Y yo por muchos años no hacía cierres, sino llegaba al set, me sentía como el otro personaje y salía y chao, y llegaba a mi casa. Y siempre se me quedaba un poquito pegado algo de, porque es que no solamente le estás prestando tu cuerpo, sino le estás realmente prestando tu alma y tu forma de sentir y tu cabeza a otro ser que está viviendo dentro de ti y que encuentra las herramientas dentro de ti. Muchas de esas herramientas no las conocemos, ¿sabes? Y tu cerebro llega y busca emociones sin saber cómo lo hace. Para mí la actuación es como cuando los niños son chiquitos y están jugando todo el tiempo. Es como magia. ¿Y cuando dice lo del cierre, qué es? Hoy en día, si hago cierres cuando salgo del set para que no se me quede esa energía pegada. ¿Y por qué? Porque cuando yo hice a Carolina Valencia, que era una mujer que tenía muchos problemas emocionales, era una mujer con una energía súper pesada, me empezaron a pasar cosas rarísimas. Entonces se me dañaban los electrodomésticos, me estrellaba, me robaba. Era como que yo no entendía por qué me estaban pasando tantas cosas como tan seguidas y tan raras. Y en ese momento hablé con mi bioenergética y ella me dijo, se te está quedando pegada la energía del personaje, que es un personaje supremamente fuerte y era muy retador también para mí. Y de ahí en adelante empecé a hacer como un cierre todos los días cuando llego a mi casa y como una bienvenida todas las mañanas cuando voy para el canal o para el lugar donde tenga que hacer. Y siempre ya lo haces como un ritual, digamos. Sí, ya es como un ritual, es parte de mi día a día, tanto yo me monto en el carro de producción siempre y rezo el rosario, después de rezar el rosario le doy la bienvenida a mi personaje, al que viene durante todo el día y por las noches le doy las gracias y le digo vete a dormir, nos vemos cuando tengamos nuevamente que estar juntas, pero en este momento no, porque realmente es muy, muy difícil sacártelo 100%, hasta que tú no lo haces un poquito consciente. Eso suena, yo sé, un poquito raro, pero funciona. Es que esos son los procesos desconocidos, porque la gente, lo que vemos en la televisión, pues es ya la interpretación y de hecho no la ve fácil, ¿no? Porque además porque ustedes lo hacen ver fácil, ¿cierto? Sí, no es tan fácil. Y además, pues para ser actor no solamente es pararte y decir la letra, sino tienes que hacer una investigación, un proceso bien importante. Yo, por ejemplo, generalmente antes de empezar un personaje, tengo una coach que me prepara siempre, todos los personajes. Y yo a ella le digo que hace como magia, porque empezamos a preparar desde cómo camina cada uno de los personajes, cómo se ríe, cómo habla, qué gesticulación tiene, qué puede decir, qué no dice, qué calla, cómo mira. Y después hay un momento donde ella me hace como un ritual. Y yo le digo, haz tu magia, haz tu magia. Y ya, se me queda ahí durante el tiempo del personaje y luego vuelve la Juliana verdadera. Cuéntame una infidencia, Juliana. Dímelo. ¿Cómo hacen ustedes para, no sé, cuando usted le tiene que dar un beso a una persona o tienen escenas de cama? ¿Eso es sencillo? ¿Es aburridor? Ajá. Pues porque tú le estás prestando tu cuerpo a ese personaje. Entonces, es aburridor, hay 2 millones de personas, tú evidentemente no tienes una relación con la persona con la que estás actuando, una relación directa, emocional, pero como no eres tú, y tú entras al set y no eres tú, entonces realmente es otra persona a la que siente y otra persona a la que le gusta y otra persona a la que sufre y otra persona a la que goza. Entonces, cada vez que me hacen, digamos que esa pregunta, ay, ¿cómo hace para llorar? ¿O cómo hace para no enamorarse del otro actor? ¿O cómo hace para dar besos? No soy yo. Es rarísimo y es muy, muy complicado de explicar, pero genuinamente no soy yo. Genuinamente es otro ser que está dentro de mí, que está llorando, sintiendo, que se está riendo, que está besando, que está teniendo intimidad con otra persona. Entonces, en ese sentido, sí se desdobla. Sí, es un poco, sí,
es un poco desdoblarse, es que no te lo sé explicar, pero simplemente sientes distinto. O sea, a mí, yo cuando leo un libreto para mañana y la escena tengo que llorar, pues yo lo leo y ya. Y al otro día cuando empiezo a llorar sin parar, no sé qué pasa en mí. Simplemente mi cerebro hace como un clic y de verdad no soy yo, es otro ser que vive en mí. Bueno, pero entonces, como nos dice que es otra persona, entonces no hay pena, no, No, claro que sí. absolutamente nada, Pues sí. No, claro que sí, porque de todas formas hay mucha gente y están las cámaras y tú genuinamente quieres que la escena no dure tanto. Quieres hacerlo bien para que quede de una vez en la primera. Pero es un poco que todos los seres humanos sentimos pena y todos los seres humanos queremos intimidad y a todos los seres humanos cuando estamos dando un beso o cuando estamos en la cama pues queremos estar dos. Y si nos están viendo, independientemente que sea el verdadero o el escrito por el libretista, pues siente muchas cosas. ¿Y cómo hacen cuando, no sé, por ejemplo, es una persona con la que usted no se lleva bien? Me imagino que habrá pasado. Sí, no eres tú. Volvemos a lo mismo. No eres tú. Y tú, literal, así te caiga pésimo esa persona y le tengas que dar un beso o así acabe de comerse una empanada con ají a otra persona y te tenga que dar un beso o tu mente se va para otro lugar y tienes que sentir lo que siente el personaje en ese momento, que es otra persona viviendo en tu corazón. Pues vamos a hacer un paréntesis ahí, porque me mencionó usted la empanada con ají. Y yo veo que usted postea a toda hora en sus redes sociales la empanada, la empanada, la empanada. Y entonces la gente dice, ¿cómo una actriz come empanada? Es que eso es otro tema, ¿no? Es que creen que ustedes comen algo especial, tal, ¿no? Pues es que yo soy una actriz, pero soy un ser humano con gustos. Y a mí la empanada me priva. Y yo a veces, pues prefiero comer empanada que comer cualquier otra cosa en el día. Y si me preguntas, claro, yo hago ejercicio todos los días de mi vida y trato de comer saludable, por lo menos de lunes a jueves. Ay, pero el resto de días a mí sí me gusta darme mis gusticos y comer lo que me gusta y me fascina la empanada. ¿Por qué? No sé, yo me crié en Bucaramanga y viví en Bucaramanga hasta los 21 y en Bucaramanga se usa mucho la empanada y uno come empanada siempre y yo creo que desde la universidad me volví amante de las empanadas pues porque yo no tenía tanta plata en la universidad como para ir a almorzar a mi casa o pagar un almuerzo muy bien. Yo comía empanada que sabía que era delicioso y me llenaba y pues era barato, ¿sabes? Sí, como cuando uno estaba en la universidad que buscaba economía, la promoción de la pizza y la gaseosa, que era lo más barato. Sí. Claro, bueno, en Bucaramanga había un lugar de empanadas frente a la universidad que era muy famoso y yo a veces desayunaba y almorzaba empanada. ¿Y la cervecita también? Sí. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué la cerveza? Yo salgo baratísima, empanada y cerveza. No sé, yo le tengo mucho respeto al trago, la verdad. Y claro, lo voy a decir así, también es un pajazo mental, porque si te tomas 10 cervezas, pues también te emborrachas, pero siento que la cerveza como que entra más rico, como que te tiene siempre como en un mood divertido y no te emborracha y no da tanto guayabo. Así que también desde la universidad, junto a la empanada, me volví fan de la cerveza. Volvamos al tiempo. Ya nos contó entonces cómo se prepara para interpretar un papel. Volvamos al 2002, 2003, cuando llega a Bogotá. Yo me acuerdo por ahí en algunos comerciales de algunas marcas muy importantes. Ahí usted empieza, me imagino, a ganar una platica y ya ahí empieza a despegar su carrera. Sí. Yo vengo a Bogotá en diciembre de 2001. Tan pronto termino materias de la universidad. Le digo a mi mamá, me van a dar el diploma en un par de días. Yo me voy a ir a Bogotá porque quiero ir a ver qué pasa. Y la verdad es que inicialmente llegué, me cerraron muchas puertas en la cara por bajita. Y entonces yo llegaba a las agencias grandes y me decían, ay, sí, tan linda, pero es que eres muy bajita y no nos sirves de modelo.
y no nos sirves de modelo. Hasta que finalmente hicieron una audición para un comercial y esa audición, yo no sé por qué, la sacaron en el noticiero. Y resulta que a la que más sacaron fue a mí, y era un casting normal. Y desde ahí los de la agencia dijeron, tú estás bajita, pero puede que nos funciones más bien como para la parte de comerciales, más que pasarela. Y ahí empecé a trabajar con ellos y empecé a trabajar también haciendo eventos y empecé a hacer cuentas y yo decía, bueno, si me gano X plata al mes y esto lo pagan a 60 días, yo necesito ganarme X plata para poder vivir en Bogotá. Y en ese momento me salió la oportunidad, porque además nadie en mi familia se quería encartar conmigo, y mi mamá no estaba de acuerdo, entonces les dijo a todos que me dijeran que no. Para que usted se devolviera a Bucaramanga. Para que me devolviera para Bucaramanga. Una niña de Bucaramanga estaba arrendando un estudio chiquitico, y yo dije, es la oportunidad perfecta, porque era en un barrio bonito, una cosa muy chiquita, pero era en un barrio bonito, central, sobre la séptima, o sea, esto era en la sexta, entonces me quedaba perfecto para agarrar el bus, para ir a todos los castings, a todo lo que tenía, y era barato. Y empecé a hacer cuentas y dije, la logro. Y en enero de 2022 ya me vine formalmente a Bogotá y dije, voy a empezar a trabajar como actriz. ¿Cuándo? No sé, pero voy a ser actriz. Y ahí empecé a tocar puertas, como te decía, como modelo y haciendo eventos, y a los 6 meses me salió una campaña muy grande, justamente para una marca de cerveza, pero a mí no me gustaba la de Colombia porque me parecía que era mucha exposición. Y esto era lo mismo, pero en Guatemala. Y yo dije, listo, me voy para Guatemala y lo hago en Guatemala. Y me pagaron muy bien y ahí empecé como a poder ahorrar y tener un colchón y una tranquilidad, digamos que por más meses, y así empecé. Incluso yo me acuerdo, 2004 tal vez, Noticias 1 organizó algo para presentadoras y eso, y yo me acuerdo que usted participó ahí. Eso fue como finales de 2002, principios de 2003. Me llamaron a hacer casting para reemplazar a Catalina Aristizábal, y ese casting terminó convirtiéndose en un reality. Y yo estuve ahí feliz trabajando 2 meses, pero claro, salgo de ahí, no gano, quedé tercera, ganaron 2, yo quedé tercera. Salgo de ahí y ahí fíjate que me sirvió la administración de empresas, porque después de ahí ya se me acabaron los ahorros. Fueron 2 meses donde a mí me tocó quedarme quieta, pues para poder hacer lo de Noticias 1. Salgo y empiezo a trabajar en ese momento en una empresa de inversiones, y al mismo tiempo ellos me daban permiso para ir a hacer mis comerciales, y como a los 4 meses de estar trabajando con ellos, pues ya me salió mi primer casting, y desde ahí, gracias a Dios, no he parado. Es que usted tiene fechas y que han marcado su vida, Juliana, que está relacionada con Soho, de aquí de la casa editorial de Semana. Si no estoy mal, usted fue la primera mujer en salir en topless en la revista. Sí. Que eso era algo, mejor dicho, pues súper arriesgado. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el 2003. 2003. Sí. O sea, todo ocurrió seguidito. Seguidito. Yo salgo de Noticias 1 y a los 3 meses o 2 meses me llama, realmente no me llama Daniel, en ese momento yo era novia de Nicolás Achuri, y me dice Nico, oiga, hablé con Daniel y le tiene una propuesta muy interesante. Y entonces le dije yo, sí, qué propuesta muy interesante. Entonces me dice, oiga, ¿qué opinaría usted de hacer la primera portada topless en Colombia? Y entonces le dije, vamos a hablar con Daniel. Entonces me senté a hablar con Daniel y le dije, mira, me llama mucho la atención, pues porque evidentemente en este momento salir en Soho es una gran plataforma, pero es un riesgo. Entonces vamos a hacer un negocio tú y yo. Entonces me dijo, dímelo por favor. ¿Le dijo entonces, a quién? ¿A Daniel? Yo le dije a Daniel, Ajá. Hagamos un negocio. Entonces me dice, Daniel, dime cuál es. Yo, si me va bien, pues te voy a estar agradecida toda la vida. Pero si me va mal con esta portada, tú me contratas en Soho, haciendo algo, como administradora. Y él se moría de la risa y me decía, ¿pero en qué la voy a contratar? Y yo no sé. A mí, usted, si me va mal, me contrata como administradora en Soho, pues porque es que esto es una exposición enorme.
Y Daniel me dijo, listo, yo creo en lo que le estoy proponiendo y creo que va a ser bueno para usted y para su carrera y le va a abrir muchas puertas. Pero hagamos el trato. Y hicimos las fotos y gracias a Dios al mes me empezaron a llamar para hacer casting como actriz. O sea que si no le hubiera ido bien, seríamos compañeros. Estaría trabajando acá seguro. Acá. Claro, segurísimo estaría trabajando acá en Semana. Bueno, pero no fuimos compañeros, Juliana. Pero entonces, ¿cómo fue ese momento? Porque entonces ya le llevaba la contraria a su mamá en el tema que se vino para Bogotá y que usted ya se estaba metiendo de lleno para ser actriz. ¿Cómo fue eso de decirle, mamá, voy a salir semidesnuda en una revista? Ay, pobrecita mi mamá. No, pues obviamente yo le di, bueno, además, el primer golpe fuerte para mi mamá cuando llegué a Bogotá, adicional, es que yo a los 6 meses de vivir en Bogotá me fui a vivir con Nicolás Achuri, que era el fotógrafo de las fotos de Soho. Y para ella era terrible, porque mi familia es una familia supremamente católica, ella no podía creer que yo estuviera viviendo en pecado. Pero ella una vez, cuando yo estaba muy chiquita, dijo una frase que creo que se arrepintió siempre, y es: el día que yo no te mantenga y que tú te mantengas sola y que puedas comprar tus propias cosas solas, haces lo que se te da la gana. Y yo, listo, yo a los 16 años empecé a trabajar y dejé de pedir permiso y empecé realmente a hacer muchas de las cosas que se me daban la gana. Y en ese momento, cuando me hace Daniel la propuesta y yo le digo, listo, pero cualquier cosa me contratas, y además yo por otro lado tenía la seguridad de que iban a salir las fotos que yo quería porque el fotógrafo era mi novio, estaba en casa, exactamente. Llamo a mi mamá y le digo, bueno, mami, te quiero contar que voy a hacer unas fotos para Soho en topless. Y mi mamá me dijo, ¿estás segura? Entonces le dije, sí, mami, estoy segura. Me dijo, porque esto puede dañar tu vida. Y yo creo que ya le avisó cuando se las había tomado. Más o menos. Me dijo, esto puede dañar tu vida para siempre. Y de paso, tu reputación. Y le dije, mamá, yo no estoy haciendo nada pero tenía razón, que pueda atentar contra mi reputación. Me dice, sí, pero este país, no sé qué. Le dije, bueno, ya, es una decisión tomada y lo voy a hacer. Me dijo, si estás segura, hazlo. Si tienes la más mínima duda, no lo hagas. Y pues lo hice. Y fue un golpe de suerte, la verdad. Hoy lo veo así. Sí. Y la verdad es que yo veo esa época de mi vida y yo sí que era una niña valiente y aguerrida. O sea, yo no le tenía miedo a nada. Y fui muy de buenas. Creo que tenía un ángel así gigante todo el tiempo ayudándome y protegiendo. Pero cuando su mamá le decía que la reputación y tal, en parte tenía razón porque hubiera podido salir mal. Sí, digamos que hubiera podido salir mal. Empezando su carrera hubiera podido salir mal. Sí, hubiera podido salir mal. Lo que pasa es que yo, la verdad, creía tanto en mi argumento de que el cuerpo no es pecado, ni que tiene nada de malo, que todos nos vemos todo el día en pelotos y no pasa nada. Y que a veces el morbo está en la cabeza de los otros, no en uno. Y que además yo aquí estaba haciendo un juego con la moral de los colombianos. Claro. Porque inicialmente yo no te estaba poniendo una portada para que me vieras en bola. Si tú me querías ver, raspabas. Entonces era decisión tuya. Entonces, ¿quién tenía en la cabeza que estaba bien o mal? Y estábamos hablando de hace 20 años, o sea, cuando las cosas eran diferentes. Si todavía se escandalizan por muchas cosas, como sería hace 20 años. Julián, ¿y su papá qué dijo? Porque la mamá es una cosa, el papá es otra cosa. Mis papás se separaron cuando mi mamá estaba embarazada, entonces digamos que mi relación con mi papá nunca fue tan cercana, pero justamente en ese momento de la vida, él y yo estábamos cerquita. Mi papá era genio, era psiquiatra y estaba un poquito loco. Y yo lo llamo y le digo, oye, te quiero contar que voy a hacer un topless para la portada de la revista Soho. Entonces se ríe y me dice, ok, yo solamente te voy a decir que a los 13 años yo iba a cortarme el pelo en una peluquería y habían muchas revistas donde las mujeres salían en topless. Y yo iba a esa peluquería solamente para poder entrar al baño. Y yo le dije, oh por Dios, yo puedo morir sin esa información. Me dijo, ¿puedes vivir con eso? Porque eso va a pasar. Y le dije, sí, volvemos a lo mismo, eso está en la mente de cada cual. Del que quiera raspar, el que quiso raspar la revista. Me dijo, entonces dale, hazlo. Bueno, yo pensé que su papá iba a tomar una actitud diferente, pero... No, él era bien particular. Mi papá era un ser humano bien particular. Bueno, pues eso fue una maravilla. Realmente, además, porque en ese año empezó a cambiar la historia realmente. Y bueno, ya todo el mundo sabe
lo que es la revista Soho. Juliana, entonces pasan muchos años, hemos hablado de toda su carrera, exitosa por cierto, pero usted decide irse para México por cosas de la vida, se va para ese país, ¿por qué? Realmente me fui para México a hacerle una apuesta a mi matrimonio, una apuesta que perdí. Pero en ese momento creía en esa apuesta y a Pedro le salió un trabajo muy importante en México y era asociarse con una gente muy grande y empezar su productora en México. Nosotros veníamos muy mal y creímos que iba a ser la solución para nuestro matrimonio, estar lejos de todo el mundo, estar juntos en un solo país, en otro país, solos los tres. Y bueno, no nos funcionó. ¿Eso fue en 2015? Eso fue 2000, nosotros fuimos a vivir a México en el 2016, a principios del 2016, y yo estuve en México hasta el 2018. Que ocurre algo allá con un terremoto, ya vamos a hablar de eso, pero cuando dice que fue una apuesta que perdió, ¿por qué? ¿Con su matrimonio? Sí, porque la verdad es que en ese momento yo decidí irme para México básicamente para salvar mi matrimonio, porque realmente yo sí creía que allá, lejos de todo, solos, estando juntos como familia, los tres, las cosas iban a mejorar y pues no pasó. Entonces digamos que fue una apuesta perdida, pero fue un momento de mi vida que me trajo muchísimo aprendizaje y que dentro de todo hoy agradezco. ¿Y cuánto tiempo duró? ¿3 años? Duré 2 años larguitos, 2 años larguitos en México. ¿Y ahí toman la decisión de separarse? Sí, ahí justamente viene el terremoto y en ese momento yo siento que la vida me da una segunda oportunidad. Septiembre de 2017, por ahí. Sí, y yo siento que en ese momento la vida me da una segunda oportunidad y yo no tenía una mala vida, por supuesto que no, pero yo ya no estaba siendo feliz y entonces... Pero profesionalmente estaba bien. Sí, no, porque yo me había ido en un gran momento mío de mi carrera en Colombia y me voy a México también diciendo, bueno, pues si me está yendo bien en Colombia, pues seguramente también me va a ir muy bien en México y aparte de eso, pues le puedo meter la ficha a estar en familia y resulta que sí me fue bien y sí hice 3 proyectos, pero yo estuve muy frustrada como actriz en México, porque yo pensé que iba a llegar y me iban a abrir las puertas y que iba a ser una gran estrella, como muchas de las colombianas que se han ido, y resulta que no, resulta que en México es distinto todo y que no es tan fácil, y que hay que tener mucha paciencia y ser muy perseverante y digamos que ya yo sentía que estaba grande para empezar de cero. Entonces lo hice, estuve allá, pero me costó mucho y fue muy frustrante para mí ver como que no avanzaba mi carrera. Y aparte de todo, la coge este terremoto, usted subió unas imágenes en sus redes muy fuertes, se golpea la cara. Sí, justamente yo estaba en ese momento grabando una serie en México y yo no te sé explicar qué pasó exactamente, pero estábamos grabando y de pronto cuando caigo en cuenta, me doy cuenta y estoy sola en el set. Nosotros acabamos de hacer un simulacro de los 32 años del primer terremoto grande en México y me miro los pies y no puedo tenerlos como quietos y miro alrededor y no hay nadie y empiezo a oír, no es un simulacro, es un terremoto y al salir se empezaron a caer los escombros de una pared que empezaron a caer encima de mí y doy un paso afuera y se cae la pared. Es que en realidad fueron 2 terremotos, ¿no? Fueron 2 terremotos en uno y por eso la alarma sísmica no alcanzó a funcionar como siempre funciona en México y después de esto, de verdad, literalmente yo sentí que la vida me daba una segunda oportunidad y yo no quería estar como estaba. Así que, pues nada, hablamos con Pedro y decidimos divorciarnos. Y ahí me devuelvo en el 2018 para Colombia con mi chiquitina. ¿Y en ese terremoto sintió que iba a morir tal vez? Sí, yo inicialmente, sí, fue una cosa horrible porque obviamente yo empiezo a salir, me empiezan a caer los escombros y además me empezó a doler. Claro, cada vez que caía algo, lo primero me cayó una piedra muy grande en el brazo que me cortó y luego me cayó algo más en la cara y yo oía a una colombiana, de hecho,
que estaba detrás y ella no alcanzó a pasar, que me gritaba, corre, 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 Uli, corre. Y después ella me decía, es como si yo soy supremamente creyente de la Virgen. Y había habido un temblor muy fuerte unos días antes de ese terremoto y yo había empezado a rezar el rosario. Y yo te puedo jurar que sentí como si la Virgen me hubiera cuidado. Cada vez que iba a caer una roca grande, ella me decía, se desmoronaban como en el aire o que te caía al lado, pero realmente no alcanzó a caer nada muy, muy, muy grande. Obviamente fue muy doloroso, yo estaba con mucha sangre, en la rodilla me dolía muchísimo y di un paso y pues se cayó la pared. Ahí dije, me pude haber muerto, pero cuando te empiezan a caer las cosas, tu adrenalina lo único que hace es mandarte a correr, o sea, reaccionar muy rápido, pero yo alcancé a pensar que ya me iba a quedar ahí. ¿Y su hija Ágata dónde estaba? Ay, mi hija Ágata estaba en ese momento con mi mamá. Digamos que había algo en ese instante que a mí me daba paz y es que eran la 1:13 y mi hija salía del colegio a la 1 de la tarde. Yo pensé que Ágata estaba con mi mamá y el chofer en el carro, justamente en ese momento, pero mi mamá era súper psicorrígida con la hora. Ellos en realidad ya habían llegado al apartamento y a ellos les agarró el terremoto en un 6º piso. Mi mamá pues obviamente no podía hacer nada, no podía bajar corriendo con la chiquita y el perro. Así que les tocó quedarse quietas y esperar que pasara, pero pues gracias a Dios a ellos no les pasó absolutamente nada. Yo pude hablar como a los 20 minutos con la primera persona que pude hablar, porque obviamente la comunicación se volvió loca, fue con Pedro, que además yo ese día había salido de mi casa peleada con Pedro, y entonces estaba brava encima de todo, o sea, cosas demasiado absurdas, pero como que hablé y me dijo, mira, ya hablé con tu mamá, la niña está bien, todos estamos bien. Yo estaba en Coyoacán, entonces tenía que atravesarme toda la ciudad para poder llegar a estar con ellos. Nada, fue un momento realmente muy angustiante, pero también siento que ese terremoto no solamente me movió la tierra, sino me movió la vida y me hizo tomar decisiones de las que hoy me siento orgullosa. Juliana, mire que estamos hablando sin filtro y una prima de mi esposa recientemente tuvo un bebé. Por distintas circunstancias médicas le pusieron León. ¿Ese nombre a usted le dice algo? Sí. Esta no me la estaba esperando. León es mi bebé en el cielo. León fue un bebé que perdí. Y está en el cielo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo perdió? Pues imagínate que Pedro y yo ya estábamos muy mal, ya nos habíamos separado la primera vez y yo me fui para Estados Unidos, Pedro llegó a Estados Unidos, digamos que a intentar que las cosas salieran un poco mejor. Nos fuimos a una fiesta y pues yo quedé embarazada, yo no sabía. Y en el colegio donde yo estaba estudiando me estaban pidiendo la MMR, que es una vacuna que le piden a todos los estudiantes en Estados Unidos. Y yo ya la tenía, pero no logré conseguir el soporte de que la tenía. Y pues nada, fui a ponérmela y como te digo, yo no sabía que estaba embarazada y la posibilidad de muerte y de malformación era enorme. Pero yo me agarré de Dios y yo decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y hablé con muchos médicos que me decían, aborta, el riesgo por muy la alto. Posibilidad de malformación. Algunos otros me decían, no, no pasa nada, no pasa nada. El caso es que yo me agarré de Dios y le dije, yo sé que todo va a estar bien. Dime que todo va a estar bien. Y un día le pedí una prueba. Le dije, voy a caminar de aquí a la esquina y si veo una pluma es que todo va a estar bien. Y llegué a la esquina y no encontré la pluma, pero de pronto alzo la vista y me encontré con una iglesia y un mural lleno de ángeles con plumas y dije, todo va a estar bien. Y me llené de ilusión y estuve ese tiempo en Estados Unidos, digamos que todo el tiempo hablando con el ginecólogo, y cuando llegué a Colombia pues mi cuerpo ya había cambiado y según yo todo estaba bien porque era como la promesa que Dios me había hecho.
Y todo estaba bien porque todo estaba bien para León y se había ido para el cielo. Y para mí fue un golpe muy duro en la vida. Porque sin tener la culpa me sentía culpable. Y yo siempre había soñado con darle un hermanito a Ágata. Pero bueno, hoy nos acompaña desde otro lugar y estoy segura que hoy está con personas muy importantes para mí que están allá. ¿La están acompañando, León? Sí. ¿Quién está con León, Julia? Uy. No, yo tengo un batallón en el cielo. Un batallón. Mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis tíos. Alguien a quien amé profundamente. La muerte de su mamá, Juliana, ha sido algo que la ha marcado, por supuesto. Yo creo que esa es la pérdida que todos sufrimos, que vamos a sufrir. Y uno no quisiera que la mamá nunca se fuera. Y quisiera uno tenerla siempre. La muerte de su mami fue muy rápida. Sí, fue supremamente rápida y sorpresiva para mí. Hoy lo agradezco porque ella no sufrió. Pero fue súper sorpresiva. O sea, ella fue a almorzar el 14 de diciembre a mi casa. Yo la sentí ahogada, fuimos al neumólogo, la mandaron al hospital. 2023. 2023. Y en 3 semanas, el 8 de enero, se murió. Y tenía cáncer. Y ya estaba súper avanzado. Y fue muy sorpresivo, pero lo que me queda en el corazón de esos últimos momentos es que mi mamá y yo pudimos estar cerquita y ella sintió lo mucho que yo la amaba. Pero su mamá también estaba diagnosticada con Alzheimer, ¿no? Sí. Mi mamá, en el 2020, cuando empezó pandemia, digamos que yo dejé de verla un ratito porque ella estaba muy nerviosa con el tema de la pandemia y del virus. Y cuando la volví a ver, yo inmediatamente supe que mi mamá tenía Alzheimer, mi abuelo tuvo Alzheimer. Y ella entró en negación, en negación, en negación, en negación, y finalmente en el 2021 fue diagnosticada con Alzheimer. Gracias a Dios mi mamá nos reconocía. O sea, no era avanzada. No estaba tan avanzado, ella nos seguía reconociendo. Y lo que sí agradezco es que ella no se enteró que tenía cáncer. Ella se murió y... ¿No se enteró? No. Yo hice ¿Cómo así? todo lo que pude para que no se enterara. Mi mamá era instrumentadora quirúrgica, entonces ella sabía muy bien y conocía muy bien todo el tema de la salud. Y donde ella hubiera sabido que tenía cáncer, creo que para ella hubiera sido muy doloroso. Mi mamá entró al hospital con un derrame pleural y ella, como a los 3 días de estar en el hospital, me dijo: si tengo cáncer, déjenme morir. Y le dije: ay, mamá, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a decir eso? Deja de decir bobadas. Y empezaron a hacerle todos los exámenes y yo, tanto a ella como a mi familia, decidí no contarles nada porque yo pensé que había una luz y que íbamos a poder luchar juntos. Los resultados de la biopsia salían el 8 de enero, el 9 de enero, y ella se murió el 8. Así que durante todo ese tiempo ella simplemente tenía algo en el pulmón que no sabíamos qué era y por eso tenía que usar oxígeno, pero ella se murió en su casa. Juliana, después de todo lo que le ha ocurrido, que digamos son cosas naturales, pero duelen y siempre van a estar ahí, ¿no? ¿Hay algo de lo que se arrepiente de no haberle dicho a su mami? Ay, yo creo que no. Cuando alguien se va tan sorpresivamente y tan repentinamente como mi mamá, entiende que siempre comete muchos errores con la gente que ama. Hay muchas cosas de las que yo me arrepiento de no haberle dicho a mi mamá y a las personas que hoy están en el cielo. Pero sobre todo me arrepiento de no haber hecho una llamada. El día que se murió mi mamá, yo hablé con ella al mediodía y por la noche yo me había ido de viaje. Y por la noche dije: ay, se me hizo tarde para llamar a mi mamá. Bueno, la llamo mañana. Tal vez le hubiera podido decir muchas cosas esa noche.
Muchas cosas. Pues Juliana, cambiemos de tema, porque no vamos a llorar acá. Por favor. Esta conversación. Esto no me lo estaba esperando. Y hablemos de Ágata. Ay, mi amor. Una maravilla de niña. Y además también quiero incluir a Ramón, porque es de la familia. Claro. Bueno, y hay un gatico, ¿no? Oreo. Oreo. Bambú, bueno. Bambú, que era mi otro gato, se murió en noviembre. Ajá. Esto ha sido una tras otra. Este fue el Ajá. primero que marcó esta etapa difícil para mí. Pero hoy está conmigo Oreo, Ágata y Ramón, que son mi hogar y mi familia. Yo veo a esa chiquita y me siento tan orgullosa. Creo que si hay un papel que he hecho bien en la vida es ser mamá. Sí. Yo la veo a ella y me siento orgullosa porque es un ser humano bonito y bueno. ¿Cuántos años tiene Ágata? 10. 10. Ya tiene una personalidad súper definida, ya uno empieza a ver cómo es. ¿Y es la personalidad del papá o de la mamá? Es una mezcla. Porque si es una mezcla, Juliana, usted podría tener el problema que le salga rebelde, como usted fue. Ay, Virgen Santísima, yo creo. ¿No será? Que va a pasar. Esa posibilidad es alta. Yo por eso le digo a Ágata todo el tiempo, mi amor, hagamos un trato. Tú me vas a grabar un video donde me digas que cuando seas adolescente vas a ser una niña muy bien portada y vas a amar a tu mamá. Y entonces ella se muere de la risa y me dice, mamá, yo voy a ser una adolescente bien portada y voy a amar a mi mamá, pero no te voy a hacer ningún video. Y eso es muy sospechoso. Pues esa muestra de que no graba el video es porque va a tener algo más de usted. Ay, yo creo que ella tiene dudas. Bueno, ¿y qué quiere usted, Juliana, con ella? ¿Que sea qué? Yo quiero que si le dice que sea actriz. Yo quiero que ella sea feliz. Que haga lo que quiera. Pero mire cómo son las cosas. Yo tengo un hijo y yo no quisiera que él estudie periodismo, por ejemplo. No, yo no quisiera que fuera médica, por ejemplo. Pero si le gusta, no tengo de otra que apoyarla. Y yo creo que eso voy a hacer. Yo tengo una ley en mi casa y es la decisión final de todo la toma mamá, pero en mi casa se oye la opinión de Ágata siempre. Y en el momento que ella decida qué quiere hacer con su vida, yo lo voy a respetar y la voy a apoyar, porque quiero que sea feliz. Pero no le ha dicho, ella no le ha contado que le gusta, que... No, pues en este momento ella me dice que quiere ser gimnasta y cantante, entonces, y equitadora. Entonces estamos en clases extracurriculares de las tres cosas, de canto, de gimnasia y de equitación. Pero yo creo que con los años uno también cambia muchas cosas. Bueno, yo desde chiquita quise ser actriz, no sé. Ya veremos qué quiere ser ella. Yo creo que al que le daría durísimo donde ella decidiera ser actriz al papá, pero... Sí, pero ¿por qué? ¿Por celoso? Es natural un papá que sea celoso con la hija. Pues mira, tiene 10 años y todavía como pues no, pero yo creo que Pedro va a ser celosín con su hija. Sí? Sí, y además a él no le parece tan chévere mi carrera. Mi profesión no le parece tan chévere, así que no creería que estuviera feliz. Pero en últimas, la apoyaría seguramente. Él es un tipo inteligente y un tipo de muy buen corazón, seguramente. Y esa relación de ustedes, amigos, por supuesto. Sí, total. Nosotros hoy en día somos como hermanos. Nos queremos mucho, nos respetamos mucho, discutimos también. Somos dos seres humanos muy, muy diferentes. Duramos juntos 10 años y a veces yo lo veo y digo, ¿cómo hicimos si somos así de diferentes? Pero duramos, ¿cómo estuve 10 años ahí? Pero tenemos una muy buena relación. Lo que te digo, él es un gran tipo, un tipo de un corazón enorme que se muere de amor por su hija y yo solamente quiero lo mejor para él. Y nos decía ahora, Juliana, que usted siempre ha querido un hermanito para Ágata. ¿Todavía lo piensas? ¡No! ¿No? ¿Ya no? No, pero Pedro acaba de tener. Ah, ¿sí? Pedro acaba de ser papá. Estoy siendo un poquito zapa acá. Ya ahí tiene Ágata su hermano. No, yo no. Yo ya chulié el tema de mis hijos con la muerte de León. De verdad. Bueno, pues Juliana, mil gracias por haber estado con nosotros acá. Queríamos conversar un rato, que nos contara muchas cosas. Hubiéramos podido extendernos mucho más en el tiempo, en todo lo que usted ha hecho, todas sus producciones, todo, pero usted sabe que el tiempo es corto. Mil gracias, Juliana, de corazón, por sincerarse con el tema de León. Es algo muy difícil para usted, pero usted tiene un ángel en el cielo que la cuida y usted misma nos los dijo, ya tiene bastante, ya tiene un ejército en el cielo. Muchas gracias.
gracias por hacerme una entrevista con tanto conocimiento de mí. A veces no pasa tanto eso. Muchas gracias y muchas gracias de verdad por este espacio donde, como lo dices, abrí mi corazón, sobre todo para hablar de mi ejército en el cielo. Listo. Gracias, Julián.